Kirchner por primera vez lo hizo en el Senado de la Nación después del intento de magnicidio que sufrió. Estas son las imágenes de la vicepresidenta con una congregación de curas villeros, de curas por la opción de los pobres y también de hermanas que trabajan con los más vulnerables. Allí se presentó junto a ellos, dijo: a propósito, quería que su primera intervención pública después de lo que había pasado fuera justamente con los curas villeros. Esto es lo primero que dijo Cristina respecto del atentado. Yo quiero agradecerles en primer lugar que hayan venido todos y todas. Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubieran gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján, pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy, muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves. El viernes tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. Habló de la economía, Cristina, también, y habló de un llamado al diálogo, definitivamente. Citó aquel encuentro que había tenido con el economista Carlos Melconian. Dijo: todos saben que no tiene ella nada que ver con el pensamiento económico de Melconian, pero que la solución para los problemas de los argentinos venía de la mano justamente de una convocatoria, que no se perdiera ese pacto democrático. A eso terminó convocando. Y sobre el final de este discurso también recordó cómo fue que los propios militantes y seguidores de la vicepresidenta que estaban allí en la casa terminaron deteniendo a Sabac Montiel. El otro día, cuando pasó lo que pasó, fueron los militantes los que aprendieron a quien me había intentado matar. Los militantes, no fue la policía. Fueron los militantes los que lo detuvieron. No solamente lo detuvieron, impidieron que, fracasado el primer disparo, intentó montar nuevamente el arma y se lo impidieron. Pero no hicieron justicia por propia mano, ni lo lincharon, ni nada. Hicieron lo que corresponde hacer a ciudadanos democráticos y cristianos. Lo entregaron a la policía, a la ley. Quería estar con ustedes porque a mí me parece que estando con ustedes también estoy un poquito más cerca de Dios y de la Virgen también. Así que nada, gracias por venir y le copié una cosa a Francisco. Ahora digo, por favor, recen mucho, mucho por mí. Pero recen mucho porque lo necesito. Gracias. Muchas gracias. Así cerraba entonces, Cristina, este encuentro que tuvo hoy por la tarde en el Senado de la Nación, bastante quebrada por algunos momentos, pero reiterando, ella lo que hace es hacer un paralelismo con lo que fue el atentado a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Antes del golpe que finalmente lo derroca, y cómo en esos años también se venía hablando de lo mismo, ¿no? En definitiva, del discurso de odio. Por eso lo que reiteró fue ese pedido, ese relanzamiento de no romper el pacto democrático, que significaba que la política se discute en el Congreso, se discute incluso en los sets de televisión, en los medios de comunicación, pero no a los tiros, no de esa manera. Ese fue el llamado que hizo Cristina, y citando dos veces en este caso al Papa Francisco.
La Agencia Federal de Inteligencia presentó audios a la justicia de Revolución Federal, esta agrupación que la propia AFI llama y da a entender que es de extrema derecha. Recordemos que protagonizaron incidentes muy violentos, de los cuales participó en uno de ellos, allí, el que estamos viendo frente a Casa Rosada, Brenda Uliarte. Sobre estos audios, el contenido de esos audios, nos habla Claudio Pérez. Claudio. Sí, efectivamente. A ver, no es que hay escuchas ilegales sobre este grupo Revolución Federal, sino que la AFI empezó a hacer un barrido en las redes sociales de cuáles habían sido sus interacciones. Y encuentran esta conversación entre uno de los dos jóvenes creadores de este grupo, llamado Jonathan Morel, de solo 23 años, y un soldado literal del Ejército Voluntario de Río Gallegos, en el que, hablando, a ver, breve referencia anterior, Jonathan Morel es uno de los creadores del grupo Revolución Federal. Acá lo tenemos en imágenes a Jonathan Morel. Dio algunas entrevistas esta semana. Es un grupo que se conformó primero en grupos de WhatsApp y en redes sociales en mayo de este año. Y que rápidamente, integrado por jóvenes y algunas señoras mayores, decidieron cómo pasar a la acción. Y por eso terminaron enfrente de la Casa de Gobierno el 18 de agosto haciendo una marcha de antorchas. Es el mismo grupo que hizo escraches violentos en el Congreso el 2 de agosto, hizo escraches violentos en la asunción del ministro de Economía, Massa, y este es uno de sus líderes. Este es el que vamos a escuchar ahora hablando con un soldado de Río Gallegos, miembro del grupo, al que le cuestiona si conoces la casa de Máximo Kirchner. ¿Cómo no lo fuiste a matar? Mirá. ¿Pasás todavía por la casa de Máximo? Sí, Claro, porque vos sos de Santa Cruz, ¿no? sí, de Gallego, estoy acá. Uy, ¿cómo no lo mataste, boludo? Franco Castelli es justamente el integrante de las Fuerzas Armadas que hablaba justamente con Jonathan Morel en este audio, que es una nueva denuncia que se abre a partir de ahora. Lo más insólito igual de toda esta cuestión es que esto fue una conversación en un vivo de Spaces en Twitter, ¿no? Esa es la situación de alguna manera más polémica sobre la actuación del Estado, ¿no? Estos grupos hacía rato, desde mayo, que empezaron a congregarse y a hacer acciones realmente violentas. Y eso se fue dejando pasar de algún modo hasta que se llega a esta situación. No fue el único audio, hay más, Claudio. Sí, efectivamente, hay otros audios que también referencian a esta historia, a la de pasar a la acción y no quedarse simplemente renegando en grupos y charlas de redes sociales. A ver. Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia, ¿no? Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no, sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje. Yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me linchan, pero pasa la historia. Bueno, ahí estaba entonces una suerte de planificación, ¿no? O casi como una propuesta de que alguien en definitiva lo hiciera. Él no, porque ya era demasiado conocido como líder de ese movimiento Revolución Federal. Hay otra amenaza y que en este caso tiene que ver con el presidente Alberto Fernández. Fíjense lo que él decía respecto de lo difícil que era llegar a él por la seguridad y porque viajaba en helicóptero. Y encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viajan en auto, te juro que, pero me planto en cualquier lado, que me pisen, pero se lo abollo todo, se lo cago tanto a patada, se lo prendo a fuego. Hijo de puta viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo. O sea, lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria.
Bueno, bien, el AFI lo presenta Sí. en la causa en la que se investiga el atentado de Cristina. Los delitos todavía no están vinculados al atentado de la vicepresidenta. Podría haber delitos de instigación a cometer delitos en todos estos audios que charlan entre ellos. Ellos igual, perdóname, ya cometieron algunos delitos como fue intentar incendiar la Casa Rosada, con esas imágenes que compartíamos del 18 de agosto. Digo, ahí hay un delito. Agredir incluso Nadie funcionarios y legisladores también. Bueno, ni hablar, nadie los detuvo y demás. Hay una crónica realmente muy buena de la revista Anfibia donde cuenta en detalle cómo eran esos scratches. Escupían a cualquier persona que entrara o saliera de la Casa Rosada con ese nivel de violencia. Los dejaron. En este caso, la policía de la ciudad no vio nada. No vio que prendieron fuego a antorchas, que las tiraron casi a las puertas de la Casa Rosada. Digo, ahí se dejó hacer, ¿no? Sí, efectivamente, y también hay un cuestionamiento a la AFI respecto la de AFI, cómo sin actuó dudas. en esas manifestaciones violentas y después no actuó. Bueno, después hay una discusión si puede o no actuar la AFI alrededor de la casa de Cristina si no tiene una orden de un juez para hacer inteligencia interior. Ahora, esta es la vinculación. Claro, yo solo quiero decir eso, queríamos aclarar que es. A ver, ¿y qué tiene que ver todo esto con hasta ahora? ¿Qué tiene que ver todos estos muchachos de extrema derecha de Revolución Federal con el atentado a Cristina? Por ahora, solamente que Brenda participó en un acto de ellos. Y cuando tuvo que poner en un posteo algo, dijo, acá falta más gente, acá falta más acción, pero no hay más que, por ahora, no hay más que la presencia de Brenda Uliarte en el acto del 18A organizado por Revolución Federal. Sí, Revolución Federal queda claramente en la mira de